Bueno, vamos a continuar avanzando. Ya espero que estén con las pilas puestas. Vamos a avanzar, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo, que es precisamente el equilibrio, y vamos a revisar varios ejercicios ahora, ¿ya? Equilibrio, ya saben que hay diferentes tipos de equilibrio, el estático, el dinámico. Ya saben, mejor dicho, que hay el estático, el cinético. En el caso del cinético, la velocidad es constante. Hemos puesto ejemplos bastante claros, como el de la Tierra, que se mueve, pero está en equilibrio. Y esto corresponde a la estática. También hemos visto los dos principios fundamentales de equilibrio. El primero, que es la sumatoria de fuerzas, igual a cero, y el segundo, la sumatoria de momentos alrededor de un punto, igual a cero. Y además hemos hecho varios ejercicios con momentos para que entiendan qué es un momento. Ahora vamos a aplicar estos conceptos y vamos a resolver ejercicios. Ustedes ya están revisando, supongo que ya han estudiado las hojas que tienen, que trata sobre máquinas simples. Todo lo que tienen ahí son fórmulas sencillas. Cada máquina tiene su fórmula y es fácil aplicar estas fórmulas, ¿no? No necesitan mucho razonamiento, simplemente son como recetas esas fórmulas. En cambio, vamos a irnos un poco más allá. No solo vamos a analizar las máquinas, vamos a analizar diferentes tipos de problemas donde sí necesitamos emplear más criterio, más razonamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver, les voy a poner un ejercicio, yo lo voy a resolver y ustedes van a resolver el siguiente problema, ¿ya? Fíjense, tengo aquí podemos imaginarnos que es una viga de madera, ¿ya? Y esta viga de madera está sujeta o está reposando sobre dos conos, ¿ya? Entonces observen, ahí están los dos conos. Vamos a suponer que la longitud total de la viga es de 2 metros, ¿ya? Es decir, 200 centímetros o 2 metros, es lo mismo. Y la distancia del final o el principio, si quieren, el principio de la viga al segundo cono es de 130 centímetros. Tenemos una persona, ¿ya? Una persona que está parada sobre este cono, ¿ya? Justo acá. Y bueno, ¿qué ha hecho la persona? Estaba acá y está empezando a caminar la persona en este sentido. Yo sé que muchas veces hemos jugado con algo así. Entonces empezamos a caminar y pasamos el segundo cono. La persona está acá y continúa caminando. Cuando de pronto, por el peso de la persona, la viga empieza a inclinarse, ¿ya? Y obviamente la viga puede hacer esto y la persona bajar al piso o caerse incluso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál será la distancia máxima que puede avanzar la persona desde este fondo, desde el principio de la viga hasta acá? ¿Ya? ¿Cuál es esa distancia máxima sin que la viga se caiga? Vamos a considerar que la masa de la persona o el peso de la persona, mejor la masa, es de 70 kilogramos. O sea, un peso promedio, 70 kilogramos. Y la viga, ¿ya? La masa de la viga, vamos a suponer que es de 30 kilogramos. Una viga de madera, ¿no? De 2 metros, tiene que tener nomás un buen peso. 30 kilogramos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Cuál es la distancia que puede caminar la persona sin que esta viga se caiga? Yo sé que en este momento no deben tener idea de cómo se resuelve el problema. Por eso les voy a ayudar. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, ¿ya? ¿Dónde están
las fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? Yo les voy a preguntar, normalmente cuando uno revisa un cuerpo y está haciendo el análisis de fuerzas sobre este cuerpo, ¿qué fuerza es la que actúa? Siempre, sí o sí. A ver, díganme, ¿quién me responde? La A ver, si alguno de ustedes trata de levantar una silla o quiere levantar un saquillo de harina, un saco de arroz, ¿qué es lo que sienten? ¿Es fácil alzar un saco de arroz grande? No, No, ¿no ve? ¿Por qué no es fácil? porque es muy pesado. ¿Porque es pesado? Exacto, ahí está el peso, ¿ya? El peso. Por si acaso, esta viga, que mide 200 centímetros de largo, tiene su peso, o sea, es una fuerza. El peso sí o sí tenemos que analizarlo, es una fuerza. Y se concentra en la mitad, justo en el centro. Si su longitud es 200 centímetros, entonces vamos a tener que es acá 100 centímetros. A los 100 centímetros. De aquí a aquí hay 100, de aquí a aquí hay 100. Y es el peso de la viga, ¿ya? El peso de la viga. También lo mismo va a pasar con la persona. La persona tiene su peso. Entonces ahí está el peso de la persona o del hombre, ¿ya? El peso de la persona. Ahora, lo que tenemos que hacer es un poquito razonar. Cuando la persona empieza a avanzar, justo antes de que caiga, se va a elevar, se va a empezar a mover, ¿no ve? Se va a empezar a mover un poquito, se va a elevar. Y ya no vamos a tener contacto, ¿ya? Aquí ya no vamos a tener contacto. Aunque esté separada la viga 1 milímetro o 2 milímetros separada del cono de apoyo, pero ya no va a haber contacto, no va a haber ningún contacto. El único contacto que va a tener es sobre este cono, sí o sí, porque es como un sube y baja que va a empezar a ocurrir, ¿ya? Sobre este punto se va a encontrar el apoyo. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio simplemente es la sumatoria de momentos en el punto de giro. Y este es el punto de giro, el punto O. Y tiene que ser igual a 0, nada más, ¿ya? Es muy sencillo. Entonces, este es el principio para poder resolver este problema. Bastante fácil. Vamos a revisar entonces, ¿ya? ¿Qué fuerzas estarían actuando? Aquí no hay ya ninguna fuerza, no hay ninguna fuerza. Entonces, lo primero, el peso de la viga, el peso del hombre, y aquí habría una fuerza hacia arriba que se llama reacción, y también se puede llamar normal porque está dirigida totalmente hacia arriba de manera vertical y tiene 90 grados, ¿ya? Respecto a la viga. Entonces, le podemos llamar fuerza de reacción. Esas son las tres fuerzas. El peso de la viga, la fuerza que actúa de forma de reacción sobre el punto de apoyo y el peso de la persona. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, determinar qué distancia hay entre el peso de la viga y el cono, porque ahí es el punto de giro. ¿Qué distancia hay? A ver, viendo el gráfico, ¿quién me dice qué distancia hay? No se olviden que desde aquí hasta aquí hay 100 centímetros. De aquí a aquí 130 centímetros. ¿Cuánto hay de aquí a aquí? 30. 30 Muy centímetros. bien, 30 centímetros, correcto. 30 centímetros. Ahora, desde el punto de apoyo del cono hasta la persona, no sabemos, ¿no ve? Porque la persona está caminando. Le vamos a llamar Y, ¿ya? Esta distancia, Y. Entonces, ya tenemos identificadas las distancias, las fuerzas, vamos a hacer la sumatoria de momentos en el punto C. El peso haría girar, haríamos la viga en este sentido. Vean,
hacia este lado, entonces va a ir en sentido antihorario de esta antihorario, ¿qué signo tendría? Ya saben que en sentido antihorario es positivo, es antihorario, pues seríamos entonces la viga más el peso de la viga, se pone más la distancia, 30 centímetros. Ahora va a ser menos. Primero, esta fuerza R, vamos a ponerle más. La fuerza de reacción R. Pero ¿qué distancia hay de R hacia el punto de apoyo? Justo está pasando sobre el punto de giro o punto de apoyo. Entonces, la distancia de R es 0 hacia el punto de giro. ¿No ve? Entonces, esto se va a hacer 0. No vamos a tener ningún problema. Ahora nos vamos a esta otra fuerza. Vean, el peso de la persona haría girar la viga de esta forma, ¿no ven? Se movería de esta forma, por lo tanto está en sentido horario y sería. Y vamos a tener el peso de la persona por la distancia de la persona al punto de giro, que es Y. Eso es lo que vamos a determinar y eso es igual a 0, porque no hay más fuerzas. Bueno, ¿qué es el peso de la viga? El peso de la viga es la masa de la viga por la gravedad, por 30 centímetros. Esto es 0, menos. El peso de la persona es la masa de la persona por la gravedad. Entonces, no se olviden que peso es igual a masa por gravedad. Esto es importante, ¿ya? Peso es igual a masa por gravedad. Entonces, el peso de la persona es la masa de la persona por la gravedad. Por la distancia, Y igual a 0. Vamos a este término transponerlo, por lo tanto, lo vamos a llevar al lado derecho y va a cambiar de signo. Vamos a tener la masa de la viga por la gravedad por los 30 centímetros, igual a la masa de la persona por la gravedad por Y. Ahora ustedes pueden observar, esta gravedad va a ir a dividir, o si quieren, esta otra va a ir a dividir. Por lo tanto, esta gravedad va a estar dividiendo y se va a simplificar. Entonces, yo quiero despejar Y. La masa de la persona va a ir a dividir. Entonces, vamos a tener la masa de la viga por 30 centímetros, va a ser igual a Y. Y esto sobre la masa de la persona. Voy a reemplazar los valores. La masa de la viga es 30 kilogramos, 30 kilogramos por 30 centímetros sobre la masa de la persona, que es 70 kilogramos. 70 kilogramos igual a Y. Ahora simplificamos kilogramos con kilogramos. Observen y nos va a quedar la distancia. Ahora, puedo simplificar también el 0 con el 0. Entonces necesito que me ayuden. A ver, calcúlenmelo. ¿Cuánto es? 3 por 30 dividido entre 7. ¿Cuánto les sale? $12.85. Ya, muy bien. 12,85 centímetros. Esa es la distancia. Es la distancia que avanza la persona después del cono. Pero la pregunta era, ¿cuál es la distancia que avanza desde el principio hasta el final? Entonces, simplemente viendo el gráfico, voy a ver esto, ¿no? Que X es igual, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? 130. Entonces, 130 centímetros más esta distancia Y. Entonces ya tengo la respuesta. Ya para no borrar, por favor, voy a hacer aquí. Va a ser 130 centímetros más 12,85 centímetros. Por lo tanto, X sería 130, 142, ¿no? 142,85 centímetros. Esa es la distancia que podría avanzar la persona desde el fondo hasta este punto antes de que la viga se caiga. ¿Han entendido?
Tal vez alguien me diga, ¿por qué hemos dejado en centímetros? No deberíamos transformar a metros. Lo que pasa es que, como simplemente se está multiplicando acá, vean, si yo transformaba a metros, me hubiera salido en metros, lo mismo, y hubiera tenido que volver a cambiar a centímetros. En este caso, centímetros no afecta en ningún momento a las unidades internacionales, por lo mismo que lo dejan centímetros, ¿ya? Simplemente era el producto. Y aquí kilogramos se simplifica, entonces no hay más problema. ¿Ya? Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Lo voy a borrar entonces, por favor, saquen un screenshot, lo borro y les voy a dar un pequeño ejercicio para que en este momento ustedes lo resuelvan. Ya, lo borro. Ya. Les voy a poner este ejemplo, o este problema. Tengo un plano inclinado, ¿ya? Voy a dibujar un poco más grande, para que se note mejor. Tengo un plano inclinado. Y acá tengo 30 grados de inclinación. ¿Ya han visto? Entonces el plano inclinado es una máquina simple. Tengo aquí un cuerpo. ¿Ya? Este cuerpo tiene masa M. No les voy a poner valor para generalizar. Sabemos que esta masa M va a generar un peso, ¿no ve? Resulta que este cuerpo no se cae, no resbala, por una razón. Porque cae en la superficie, aparece una fuerza que se llama fuerza de rozamiento o fuerza de fricción, ¿ya? ¿Qué es la fuerza de fricción? Ustedes pueden comprobar, si frotan sus manos, a ver, froten sus manos, ¿qué es lo que sienten? Díganme, ¿qué sienten? Froten las palmas de sus manos. ¿Qué sienten? No sé, de trabajo. Muy bien, calor, ¿no ve? ¿Sí o no? Ya, varias personas me han escrito ahí calor. Sí, exactamente. Se siente calor. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción genera calor. Genera, precisamente cuando se tiene una máquina, imagínense una motocicleta, una bicicleta, un auto, se le pone aceite a los engranajes, a todas las piezas que son móviles. ¿Por qué? Porque al ir moviéndose y rozándose pieza con pieza generan calor y ese calor produce un desgaste en las piezas mecánicas. Por esa razón es que se le echa aceite para disminuir esa fricción, ¿ya? Y la fuerza de fricción o de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento. Este cuerpo va a tratar de resbalar, de caer, de bajar, ¿no ve? Entonces, como ese movimiento estaría dirigido hacia abajo, la fuerza de fricción o de rozamiento aparece hacia arriba. Yo la he extendido un poco más, pero lo correcto es dibujarla solamente acá, debajo de toda la superficie, porque aparece en la superficie de contacto. Entonces, la fuerza de fricción debería ser solo acá. Pero la estoy extendiendo para que no se olviden y la noten bien, ¿ya? Y la fuerza de rozamiento, por si acaso, la fuerza de fricción tiene una ecuación. Una nueva ecuación les voy a enseñar, que es esta. La fuerza de fricción es μ
por la normal. ¿Ya? Nunca se olvide. La fuerza de rozamiento es nu por la normal. ¿Y qué es nu? Nu simplemente es el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción o de rozamiento. Y depende entre los cuerpos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, ya tengo aquí mi mano. ¿Cuál sería este coeficiente entre mi mano y la pizarra? Si yo apoyo la pizarra, observen, estoy haciendo fuerza. Y mi mano va resbalando fácilmente. ¿Por qué? Porque la pizarra es lisa. Su superficie no tiene muchos micro orificios, ya lo que hace una superficie más estable, de esta forma, ¿ya? De esta forma, si lo viéramos con un microscopio. Pero ¿qué pasa si mi mano la coloco aquí en la pared? Empiezo a apoyar y es más difícil que resbale, ya estoy haciendo la misma fuerza y no está resbalando de la misma forma fluida como acá, va resbalando de otra forma. Y además como que un poco lastima. Entonces, ¿por qué? Porque la superficie de la pared no es totalmente lisa. Tiene orificios, tiene superficies, tiene crestas. Entonces, eso va produciendo una fricción mayor. Ahora imagínense que yo pusiera acá una lija y pongo mi mano y empiezo a presionar. ¿Qué va a ocurrir? Obviamente, si presiono por demás, voy a tener la palma de mi mano sangrando, ¿no? ¿Por qué? Porque la lija va a quitarme pedazos de piel. El coeficiente de fricción de mi mano con la lija va a ser mucho más alto porque de la lija definitivamente su superficie es de esta forma, ¿no? Totalmente dentada. Y la fricción, el coeficiente de fricción es más alto. El coeficiente de fricción varía entre 0 y 1. Nunca es igual a 1, es menor a 1, pero puede ser 0. Puede ser 0, puede ser 0,1, puede ser 0, puede ser 0,1, 0,15, etcétera, ¿no? Puede ser 0,2, puede ser 0,3 y así hasta llegar a 0,9, pero no es 1, no hay un coeficiente de fricción igual a 1. Si se corta la reunión, por favor, van a reingresar con el mismo enlace. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es el valor del coeficiente de fricción que puede tener una superficie con otra. ¿Cuáles son los cuerpos que tienen más alto coeficiente de fricción? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién se imagina? A ver, piensen un poquito y díganme un cuerpo que tenga coeficiente alto de fricción, aparte de las lijas que ya las he mencionado. ¿Qué? A ver, díganme qué piensan. Las gomas, por si acaso, las gomas. ¿Con qué están hechos los frenos de las bicicletas? Con gomas, ¿no ven? Tienen unos tacos de goma. Lo mismo tenían las motocicletas, ahora es con un disco el freno de una motocicleta, ¿no ves? Son con discos. Pero también tienen gomas adentro, ¿ya? Las gomas son, por si acaso, uno de los cuerpos que tiene un alto coeficiente de rozamiento. Se desgasta la goma, sí, pero no arruina el material con el que estaría en contacto. Por ejemplo, la rueda de una bicicleta, qué sé yo, ¿no? Entonces ustedes ya pueden imaginarse las gomas. Si nuestros zapatos, si ustedes se fijan, la mayoría de los zapatos tiene una planta de goma. Si el coeficiente de rozamiento entre nuestros zapatos o nuestros pies y el piso fuera 0, no podríamos caminar nunca, no podríamos avanzar, estaríamos todo el tiempo resbalando como los pasitos de Michael Jackson, ¿ya? No podríamos avanzar. La normal, ¿qué es la normal? Es una fuerza. Fíjense, voy a dibujar la normal. La normal es una fuerza de reacción.
y siempre aparece entre la superficie de contacto, en este caso que es esta superficie inclinada o la del plano inclinado, y la masa, y está dirigida hacia arriba. Fíjense, normal. Normal quiere decir 90 grados, por eso es que acá tiene 90 grados, es una fuerza normal. Y luego tendríamos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo sale de este cuerpo hacia el centro de la Tierra. Siempre está dirigida hacia el centro de la Tierra, de esa forma. ¿Cómo se hace el análisis en los ejes X y Y? De la siguiente forma. El eje X se lo coloca de esta forma, o en este caso, si quieren, podía ponerlo hacia abajo, la flecha del lado positivo, podía ponerlo hacia abajo, es lo mismo, ¿ya? Pero como el cuerpo estaría tratando de ir hacia abajo, lo voy a poner mejor hacia abajo, que sería el lado positivo. Siempre se pone como el lado positivo, el lado del movimiento. Entonces aquí está el eje X. Y acá sobre la normal se coloca el eje Y. No estoy colocando de esta forma, como ven los ejes de forma tradicional. Aquí X, aquí Y, o al revés si quieren, acá X y aquí Y. ¿Ya? No estoy haciendo así, sino he puesto de forma inclinada. Observen, paralelo al plano está el eje X y perpendicular al plano está el eje Y. Y ahí, de esta forma, se minimizan los cálculos. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento está sobre el eje X, la normal está sobre el eje y el peso que está desplazado simplemente va a tener el ángulo, este ángulo de 30 grados, siempre se refleja aquí, entre el vector peso y el eje Y. No se olviden eso. Estos 30 grados siempre se reflejan acá, entre el peso y el eje Y. ¿Por qué? Porque existe un principio matemático que dice que cuando dos fuerzas cortan de manera perpendicular dos planos, en medio de los planos se refleja el ángulo. Fíjense, el peso está cortando de manera perpendicular este plano y el eje Y está cortando de manera perpendicular este otro plano. Y entre estos dos planos están los 30 grados. Por lo tanto, este mismo ángulo se refleja acá, entre las dos líneas que cortan estos planos. Ese es el principio matemático, ¿ya? Seguramente en matemática ya les han enseñado eso, pero para hacerlo simple, nunca se olviden que estos 30 grados se reflejan entre el peso y el eje Y. Punto. Ya, hasta ahí, ¿tiene alguien alguna pregunta? Ahí dice, a ver, no he leído bien, alguien ha escrito. Voy a ver qué es lo que me están preguntando, ¿ya? Profe, Ahora no sí, se escucha. ahora sí. Uy, no sé qué ha pasado. Ya, bueno, ahora sí, no sé. De pronto se salió el micrófono y yo no toqué el micrófono. Ya, entonces, como alguien me ha preguntado ahí, que me decía, ¿por qué los neumáticos de las llantas tienen que ser de goma? Y les decía, ¿no? Precisamente por la fricción, porque al girar, si no tuviera fricción, patinaría. Y es por eso que cuando se le está terminando o se está desgastando las huellas de un neumático, simplemente patinan, resbalan. Por eso es que hay que cambiar esas llantas, porque si no se hace peligroso. Incluso para frenar se necesita el coeficiente de fricción.
porque el momento en que deja de moverse la llanta y avanza el vehículo, al no moverse la llanta va a generar una fricción bastante alta que va a evitar que el auto o camión, vehículo siga moviéndose, ¿no? Entonces, si ustedes han visto en alguna subida o bajada un vehículo que haya tenido problemas, ha patinado tal vez sus llantas, es por eso, ¿no? Porque ya están desgastadas las huellas. Ya, entonces, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Bueno, me han escuchado esta, ¿no? De estos 30 grados que están acá, los 30 grados, se refleja. Nunca se pierdan en eso.